Hermano protestante, ¿te atreves a leer esto hasta el final y comparar honestamente tu fascinación por los misterios bíblicos con la realidad de la autoridad que Cristo estableció? Últimamente veo una obsesión evangélica con el libro de Enoc, los Nefilim y las conspiraciones sobre el retorno de los gigantes. Te encanta hablar de la guerra espiritual en el Monte Hermón y saber que Jesús fue allí a declarar la guerra a las potestades de las tinieblas. Pero, ¿te has dado cuenta de la hipocresía teológica monumental que estás cometiendo? Aceptas la narrativa de la guerra cósmica en el Monte Hermón. Aceptas que Jesús fue allí, a Cesarea de Filipo, para desafiar a los demonios. Pero cuando llegas a Mateo 16, versículo 18, justo en ese mismo lugar, cierras los ojos. En el mismo sitio donde Jesús desafió a las puertas del Hades, Jesús estableció una roca visible y una autoridad humana, diciendo: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú quieres la guerra contra los demonios, pero rechazas al general que Cristo nombró. Quieres pelear contra los vigilantes caídos de Génesis 6, pero desprecias a los vigilantes obispos que Cristo puso para cuidarte. Crees en la jerarquía del infierno, pero te niegas a creer en la jerarquía de la iglesia. Hoy vamos a subir al Monte Hermón para destapar el misterio de los ángeles caídos y exponer por qué tu cristianismo independiente no tiene el poder real para aguantar el asedio de las puertas del infierno. Vamos a formular la situación actual. En el mundo evangélico moderno ha surgido un renacimiento del interés por lo sobrenatural extraño de la Biblia. El argumento suele sonar así: la iglesia institucional nos ha ocultado la verdad sobre Génesis 6. Los hijos de Dios eran ángeles reales que bajaron al monte Hermón y crearon a los Nefilim. Nuestra guerra es contra estas entidades transdimensionales. Por eso estudiamos la geografía cósmica, para saber cómo orar contra estos principados. Es curioso. El protestante promedio oscila entre ser un racionalista que niega que el agua del bautismo haga algo real, o un conspiranoico que ve Nefilim en todas partes. Rechazan la eficacia de los sacramentos, que es materia que da gracia, pero están obsesionados con la materia corrupta de los gigantes. Critican a la Iglesia Católica por supuestamente ocultar libros como Enoc, pero basan toda su teología en especulaciones extrabíblicas, ignorando los versículos claros sobre la autoridad de la Iglesia. Creen que la guerra espiritual se gana con conocimiento secreto o gnosis, en lugar de ganarse con la obediencia y los sacramentos que Cristo instituyó. Hermano, si crees que luchar contra el mal es cuestión de mapear demonios territoriales, te falta la pieza clave: la autoridad delegada. Para entender el Monte Hermón, tenemos que entender la geografía cósmica. Dios no elige lugares al azar. Primero, miremos el incidente de los hijos de Dios en Génesis 6, versículos 1 al 4. La frase hijos de Dios, Bene Elohim, en el Antiguo Testamento, se refiere casi siempre a seres angélicos. Aunque se enseñó la teoría de los hijos de Set, la exégesis más antigua, la que conocían los apóstoles, identificaba a estos seres como ángeles rebeldes que descendieron sobre la cumbre del monte Hermón. El nombre Hermón viene de la raíz hebrea harem, que significa anatema o consagrado para la destrucción. Segundo, la profecía de Basán en el Salmo 68. El monte Hermón está en la región de Basán, tierra de gigantes. El salmista llama desafiantemente monte de Dios al monte Basán, no porque Yahvé viviera allí, sino porque es un desafío. Es como si Dios dijera: ese monte que ustedes creen que es la sede de Baal y de los ángeles caídos, en realidad me pertenece a mí. Es una declaración de guerra territorial. Aquí llegamos al Nuevo Testamento. Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo, al pie del monte Hermón. Frente a ellos había una gruta profunda dedicada al dios Pan, que los paganos creían literalmente que era una puerta al Hades, una entrada al inframundo. Jesús se para deliberadamente frente a esa cueva demoníaca, a la sombra de la montaña de los ángeles caídos, y declara en Mateo 16:18: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Protestante, lee bien: las puertas del Hades. Jesús señala la cueva de Pan y la montaña del Hermón. Está diciendo: estas puertas del infierno, este reino de la muerte y de los ángeles caídos, no prevalecerán contra la iglesia que fundo hoy sobre Pedro. La iglesia es la fuerza de ataque para conquistar el Hermón. Y cuarto, la transfiguración en Mateo 17:1.
Jesús sube a un monte alto, el Hermón, y se transfigura en luz divina, clavando su bandera en el pico más alto del enemigo, reclamando la ley y los profetas. Hablemos de historia. Tú citas el libro de Enoc como si fuera novedad, pero la Iglesia Católica ha lidiado con estos textos durante 2000 años. La carta de Judas cita la tradición de Enoc sobre los ángeles que abandonaron su morada. Esto no hace a Enoc Biblia inspirada, pero confirma que los apóstoles usaban esa tradición histórica. La Iglesia primitiva discernió que aunque Enoc contiene verdades históricas, también contiene errores y fantasías, por eso no lo canonizó. Los primeros padres, como San Justino Mártir, defendían la visión de que los hijos de Dios eran ángeles caídos, pero la diferencia clave es esta. Para los padres, la respuesta a estos demonios no era obsesionarse con ellos, sino la cruz y la Eucaristía. San Ignacio de Antioquía decía que la Eucaristía destruye los poderes de Satanás. La Iglesia antigua no luchaba con videos de conspiraciones, luchaba con la liturgia. Sabían que el demonio del Hermón huye ante el cuerpo de Cristo. Aquí quiero ser brutalmente directo contigo. Te fascina el misterio del Monte Hermón y la guerra de Jesús contra Satanás, pero cometes una hipocresía teológica. En ese mismo lugar, en Mateo 16, Jesús hizo dos cosas inseparables. Declaró la guerra a las puertas del Hades y estableció el papado de Pedro con las llaves del reino. Tú aceptas la guerra, pero rechazas al general. ¿Cómo te atreves a separar lo que Jesús unió? Jesús establece la roca de Pedro precisamente como la contraparte divina a la roca de los demonios del Hermón. Si rechazas a Pedro, rechazas la estrategia de guerra de Jesús. Piénsalo lógicamente. Si te enfrentas a un ejército organizado como el de los ángeles caídos, ¿crees que puedes vencerlos con una iglesia invisible, dividida en 40,000 denominaciones? Eso es suicidio militar. Para vencer al ejército del infierno necesitas la iglesia una, santa, católica y apostólica. Jesús dejó un vicario con las llaves para atar y desatar. Tú quieres luchar contra los vigilantes de Génesis, pero rechazas a los obispos que Cristo puso. Además, te llenas la boca hablando de gigantes, pero no tienes el pan de los fuertes. Los demonios no le temen a tus teorías, le temen a la Eucaristía y a la absolución sacerdotal. Deja de mirar la montaña con miedo y entra en la roca que Cristo fundó. Vamos a responder a las excusas comunes. Objeción 1. Pero roca se refiere a la confesión de fe. Respuesta, gramaticalmente falso. Jesús cambia el nombre de Simón a Cefas Roca y le da las llaves a él, no a una frase. Necesita un líder real contra el mal real. Objeción 2. La Biblia solo habla de hombres. Respuesta, entonces, ¿por qué Judas dice que fueron encadenados en el abismo? Los hombres van al Seol, no son encadenados antes del juicio. El texto exige una lectura sobrenatural. Objeción 3. La Iglesia ocultó a Enoc. Respuesta. No lo ocultó, simplemente definió que no era inspirado debido a sus errores, aunque preservó sus verdades históricas. Objeción 4. No hay sucesión papal. Respuesta. El símbolo de las llaves viene de Isaías 22, donde el cargo de mayordomo era dinástico y sucesorio. Jesús establece un oficio que continúa en la historia. Hermanos, el Monte Hermón no es un cuento de terror. Es el escenario de la mayor conquista territorial de la historia. Jesús fue al cuartel general del enemigo y plantó su gloria y su iglesia. Si eres protestante, deja de jugar en la periferia, deja de buscar secretos en libros apócrifos y busca la autoridad en la iglesia que Cristo fundó sobre la roca. No puedes vencer al dragón si no estás dentro de la fortaleza. La guerra espiritual real se hace confesando tus pecados ante un sacerdote y comulgando el cuerpo de Dios. Si eres católico, levanta la cabeza. Tu fe es la continuación de esa batalla cósmica. Cada vez que vas a misa, participas en la victoria del Hermón. Te dejo este reto. Si eres protestante, lee Mateo 16:18 y pregúntate por qué rechazas la roca que Jesús puso frente al abismo. Comparte este video con ese amigo obsesionado con los Nefilim. Necesitas saber que Cristo ya ganó y dejó una iglesia para administrar la victoria. Suscríbete. Soy tu estratega en la fe. Las puertas del infierno no prevalecerán, pero solo si estás dentro de la iglesia. Hasta la próxima.